Buenos días y bienvenidos a esta pequeña píldora donde profundizaremos un poquito más en la solución de Invoice Capture, tanto de forma teórica como práctica. Mi nombre es Gemma Fernández y soy consultora de Dynamics 365 Finance and Operations en Emirat. Antes de empezar, vamos a repasar un poco el contenido. En primer lugar veremos qué es Invoice Capture, qué es OCR, hablaremos de la licencia, el proceso que sigue Invoice Capture y recomendaremos un par de blogs si queréis ampliar vuestra información antes de seguir con la demo práctica. En primer lugar, ¿qué es Invoice Capture? Bueno, Invoice Capture es una solución que forma parte de la plataforma de Dynamics 365 y está diseñada para automatizar el proceso de captura y procesamiento de facturas. Utiliza la inteligencia artificial y el reconocimiento óptico de caracteres, lo que conocemos como OCR, y bueno, por lo tanto esta solución nos va a permitir extraer datos clave de facturas electrónicas, que también pueden ser en papel, y lo va a hacer de manera rápida y precisa, reduciendo errores humanos y también la necesidad de intervención manual. Esta solución está disponible desde la versión 10.0.33 y posteriores. Sí que quería comentar un poco qué es OCR, porque al final va a estar muy presente en esta solución. OCR al final es un reconocimiento o extracción de texto que se puede hacer desde imágenes, artículos, informes o en este caso facturas, y lo que hace es extraer el texto como palabras, líneas de texto y párrafos o incluso bloques de texto, lo que nos va a permitir el acceso a la versión digital de ese texto que estamos escaneando. Los beneficios, pues que al final va a reducir o eliminar del todo la necesidad de meter los datos de manera manual. En cuanto a las licencias, sí que bueno, lo más importante a comentar es que Invoice Capture va a estar incluido si tenemos la licencia completa de Dynamics 365 Finance. En cualquier caso, si no tuviéramos esta licencia, sí que necesitamos una licencia de Power Apps, ¿vale? Para tener acceso a Invoice Capture. Además, tendríamos que asignar, aunque esto siempre hay que hacerlo, el rol de Invoice Capture Operator en Dynamics 365 Finance. En cuanto a Azure Data Lake Storage, por lo general, si ya tenemos Dynamics 365 Finance, no hace falta suscribirse a más almacenamiento, ya sería suficiente con lo que tenemos, que serían 20 gigas. Si necesitáramos más, sí que tendríamos que realizar suscripciones adicionales. Y finalmente, la tarifa va a ser según la cantidad de facturas que necesitemos. Solo teniendo la licencia de Dynamics 365 Finance ya tenemos derecho a 100 transacciones de captura de facturas por inquilino y por mes. Igual que en el anterior caso, si necesitáramos más transacciones sí que tendríamos que contratar de manera adicional. Tenemos por $300 tendríamos 1000 transacciones por inquilino y por mes. En cuanto al proceso de Invoice Capture, aquí tenemos un flujo visual para que podamos entender bien cómo funciona. En primer lugar, el proveedor debería de mandar la factura. Tiene de formatos PDF, PNG y JPG. Los tres son aceptados. Y lo va a poder hacer vía distintos canales, que son email, Outlook, SharePoint y OneDrive. Pero también nosotros podríamos subir la factura de manera manual. Después entraría en juego Power Automate, que va a monitorizar estos canales y cuando detecta estas facturas las sube. En el caso del email va a descargar los archivos adjuntos. A través del modelo de procesamiento de iBuilder, el que hemos comentado que es en este caso OCR, se va a extraer la información relevante de la factura. Después, y gracias a la automatización robótica de procesos, conocida como RPA, las siglas RPA en inglés, la información de la factura va a entrar directamente en Dynamics 365 Finance y ya finalmente la factura va a ser conciliada y publicada en Dynamics 365 Finance.
Bien, después de comentar esto, sí que queríamos dejar aquí un par de blogs, por si queréis más información o si queréis todo esto por escrito. Tenemos disponibles 2 blogs. En primer lugar tenemos Invoice Capture en Dynamics 365 Finance, donde es una visión mucho más teórica, como hemos visto hasta ahora en esta píldora. Además de hablar de ello, también explicamos cómo se instala un free trial por si queréis probarlo. Y después tenemos Profundizando en Invoice Capture, donde básicamente recogemos un poco lo que vamos a ver a continuación, que son ejemplos más prácticos, profundizando en cómo funciona. Sin nada más, vamos a entrar en la demo, no sin antes dejaros por aquí nuestro contacto por si queréis más información o queréis contactar con nosotros. Os dejamos por aquí el teléfono y también el email. Bueno, ya estamos en nuestro entorno de Finance and Operations. Como vemos, aquí tenemos ya el acceso directo y nos vamos para adentro. Bien, ya estaríamos en Invoice Capture. Pero antes de pasar a comentar esto, sí que voy a cambiar el área. Nos vamos a ir al sistema de configuración, porque aquí veo bastantes cosas relevantes. Si nos vamos a Setup System, no voy a meterme en toda la configuración porque la mayoría funciona muy bien con la configuración que viene por defecto, pero sí que voy a comentar al menos 3 apartados que son fundamentales y sí que hay que configurar antes de poder utilizar la solución. En primer caso va a ser Manage Vendors. Aquí vamos a tener que introducir los proveedores con los que vamos a trabajar. Es muy fácil porque se sincronizan automáticamente si le damos aquí y podemos ir refrescando, ¿vale? En nuestro caso solo tenemos uno, entonces es lo que nos aparece. Lo mismo con las Legal Entities, la vamos a sincronizar si queremos una, queremos varias, lo que necesitemos. Y por último vamos a tener los canales. Aquí lo que vamos a configurar es cómo van a entrar estas facturas, si nos van a entrar vía email, nos van a entrar vía OneDrive, SharePoint. Te viene una por defecto, nosotros sí que hemos configurado que queremos que nos entren por email. En este caso lo tendríamos activo y si le damos aquí a editar vamos a poder ver que es simplemente un flujo de Power Automate. Bueno, aquí nos está llevando ya a Power Apps. Como he comentado, aquí tendríamos el flujo y lo único que tendríamos que hacer sería introducir en las opciones avanzadas el correo electrónico donde vamos a recibir esas facturas, ¿vale? Te da el flujo hecho ya Microsoft, o sea que no tendríamos que hacer nada más. Bien, aquí lo primero que encontraríamos sería el dashboard. Vamos a poder encontrar toda la información sobre nuestras facturas y lo vamos a poder ver pues cada 30 días, 60, 90. Incluso podemos aquí crear nuestro propio dashboard según nuestras necesidades. Pero básicamente lo que nos va a incluir pues va a ser las facturas según su estado, según su proveedor, según el volumen por cada semana. Como digo, esto lo podéis adaptar a vuestras necesidades. Y bueno, luego tendríamos las facturas capturadas y los documentos recibidos. Aquí es donde podríamos subir nuestras facturas de manera manual, pero para el ejemplo me la voy a mandar por email para que veáis cómo funciona. Bien, desde aquí lo que voy a hacer, voy a subir 2 facturas que casualmente tienen error. Lo que voy a quitar mi firma porque si no también la detecta. Bueno, ya hemos mandado el email. Y ahora, en cuanto vayamos refrescando, deberían de aparecer aquí en los documentos recibidos. Muy bien, pues aquí ya tenemos las 2 facturas. Como yo las había llamado, factura 11 error, factura 12 error.
En este caso tenemos varios estados. Normalmente va a pasar por esperando y por procesado. Ya está procesando. Cabe comentar que en los documentos recibidos pues las facturas no pasan mucho tiempo, porque en cuanto se procesan pasan automáticamente a las facturas capturadas. Ya vemos que ha desaparecido. Nos vamos a las facturas capturadas y vemos ya dos, ¿no? Esta ya la tenía yo anteriormente. Aquí tendríamos la 11 y la 12. Una ya está capturada, me sale con un error, y la otra está en proceso, pero ya sí, aquí está. Si refresco ya las dos me salen con un error. Vamos a ver qué nos comenta. Bien, aquí tenemos la 11. Aquí ya nos está diciendo que existe un error. El error es que no he puesto el precio unitario y el importe total. Entonces, si bajamos, desplegamos aquí, nos va a decir, bueno, que el campo de cantidad de la línea pues es obligatorio, y en este caso pues está vacío. Como vemos, el resto de campos se han completado automáticamente y de forma correcta. Si bajamos a las líneas, sí que vemos que aquí nos señala el error. ¿Vale? Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es dar a Start Review y podríamos nosotros mismos introducirlo a mano. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la cantidad, pondríamos 200 y el precio unitario en este caso son 50. Si subimos ya vemos que ha desaparecido el error, y simplemente daríamos a Complete Review y ya la tendríamos. Simplemente daríamos a Transfer Invoice y esta factura ya se habría transferido. ¿Vale? Si nos vamos atrás, tendríamos la otra con error. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a meter y ya vemos aquí otro error. ¿Qué ocurre en esta, por ejemplo? Pues que no hemos puesto la legal entity, ¿vale? He quitado el nombre. Y efectivamente, pues nada, tendríamos que indicarlo. De la misma manera, damos hasta Start Review. Y bueno, ya vemos que aquí, y le damos a buscar, nos va a detectar en los proveedores que nosotros tenemos sincronizados, que en este caso pues es este. Save and Close y ya se actualiza y se nos quita el error. Bien, como ya lo hemos indicado, pues Complete Review y lo mismo, Transfer Invoice. Vale, este sería el caso, en el caso de que nos llegaran facturas con algún tipo de error. Sí que se nos quedarían paradas aquí en Capture Invoices. También comentar que si tenemos alguna parada por cualquier cosa, la podemos cancelar. No hace falta que la tengamos siempre aquí, o si queremos cambiar cualquier cosa, lo que nosotros necesitemos. Ahora vamos a ver qué pasaría si nos mandan una factura sin ningún error, que todo esté correcto. Antes de eso sí que quiero comentar que cuando nos mandan una factura con algún error, al proveedor no se le notifica por defecto que esa factura tenía ningún error. Entonces tendríamos que ponernos en contacto con él para poder comentárselo. Sí que se podría crear un flujo de Power Automate también paralelo, para que cuando nos lleguen facturas con algún tipo de error también se le notifique automáticamente al proveedor. Pero como digo, esto no se hace por defecto, ¿vale? Lo tendríamos que configurar nosotros. Bien, estamos aquí en el email otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es mandar una factura sin ningún tipo de error. Vamos a enviarla. Bien, y ahora desde documentos recibidos vamos a refrescar hasta que aparezca nuestra factura. Aquí nos aparece ya nuestra factura, como antes igual, está en waiting y enseguida pasará a procesada y a procesando, perdón, y a facturas capturadas.
Bien, ya ha desaparecido de aquí. Bien, si refrescamos, vemos que ahora el estado ya no va a ser capturado y con un error, en este caso nos han detectado errores, sino que el estado que nos va a aparecer es awaiting. Esto va a estar así como unos 5 minutos más o menos y directamente nos aparecería en Finance and Operations, ¿vale? Se va a mandar automáticamente a Dynamics. En el caso que el proveedor nos mande una factura sin ningún error, automáticamente, y tal y como hemos visto en la PPT, se nos va a mandar a Dynamics. No tendríamos que hacer absolutamente nada, a no ser que nosotros desde aquí, bueno, nos metiéramos y cambiáramos algo, pero no es lo normal. Al final lo que busca Invoice Capture es la automatización, ¿no? El no tener que hacer nada manual. Bueno, ya estamos aquí en Dynamics. Vamos a irnos a proveedores, facturas y diario de facturas. Y aquí vamos a encontrar todas nuestras facturas. Un dato relevante es que cuando nosotros modificamos algo desde Invoice Capture sí que va a aparecer nuestro usuario, pero si se mandan automáticamente nos van a aparecer como admin. Bien, aquí abajo tendríamos las facturas que hemos mandado antes. Todavía no estaría la que hemos mandado sin ningún error, pero por ejemplo esta sería una de las que hemos mandado con error. Vamos a meternos dentro para que podáis ver los detalles. Aquí abajo aparecería el importe y bueno, aquí todos los datos que efectivamente se han introducido correctamente. Tendríamos la fecha, nuestro proveedor, el número de factura, bueno, y aquí el grupo de impuestos que ponen por defecto, como tengamos configurado, y bueno, los datos pues son igual que hemos visto desde Invoice Capture. Lo mismo pasaría con la anterior. Aparece con GF porque las hemos modificado y nada, en un par de minutitos seguro que ya nos aparece la que se ha mandado sin error. Y bueno, hasta aquí esta píldora sobre Invoice Capture. Esperamos que os haya gustado. Como he comentado anteriormente, si tenéis cualquier duda no dudéis en contactar con nosotros y estaremos encantados de poder ayudaros. Un saludo.